Buenos días, hermanos, amigos, hermanas que nos escuchan esta mañana. De nuevo, es un privilegio estar con ustedes por este medio y considerar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. La semana pasada les dije que íbamos a pasar el resto del mes hablando de ciertos temas. Terminamos el libro de Santiago, gracias a Dios, y comenzamos con ciertos temas. El primero, la semana pasada, el poder de la oración, cuando la iglesia se encuentra fielmente orando, y vimos lo que Dios es fiel para hacer cuando su pueblo, sus hijos, su iglesia dependen de Él en todas las cosas, para todas las cosas, a través de la oración. Y hablamos acerca de lo importante que es, y dijimos que no solamente vamos a considerar el poder de la oración, pero también el poder de la palabra de Dios. Y es importante que consideremos estas cosas. Quisiera que termináramos el año con estas cosas en claro, en nuestra mente, porque ya lo hemos dicho anteriormente, estamos pasando tiempos difíciles y creo que esta es una oportunidad para la iglesia. Lejos de lo que tal vez escuchamos constantemente y a veces equivocadamente, de personas que dicen, ay, qué difícil y que esto. Yo creo que la iglesia deberíamos estar agradecidos en cierta manera de que estamos bien en lo que cabe. Y también deberíamos estar animados porque ya sabemos que las cosas antes de que el Señor venga por nosotros, antes del rapto de la iglesia, las cosas se van a ir poniendo cada vez más difíciles. Obviamente tenemos claro lo que es el panorama escatológico para la iglesia. Ya sabemos que cuando las cosas comienzan a ponerse mal y todo esto, y viene el rapto de la iglesia, y entonces el hombre de pecado, el anticristo, se va a revelar. No antes. O sea que nosotros no estamos fascinados con el anticristo, quién es o quién va a ser y esto, porque no es asunto de nosotros. Si eso es lo que la Biblia nos enseña, y sabemos que eso es claramente lo que hemos estudiado. Entonces, vienen tiempos difíciles, sí, pero es para que nosotros estemos animados, porque entre más difícil y oscuro el momento, más grande y más resplandeciente la luz del Evangelio. Así que esas cosas nos animan, porque son difíciles, sí, los entendemos, pero debemos tener ánimo. La palabra de Dios nos dice que no debemos temer. No temas. Más de 365 veces creo que se repite la palabra no temas en la Biblia. Entonces, si Dios dice no temas, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos. Hay que estar completamente preparados hasta donde sea posible en lo que podemos hacer para enfrentar los tiempos difíciles en los que vivimos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte las gracias por tu bondad, por tu misericordia, por el perdón, por todas las cosas que haces. Y te pedimos, Dios, que continúes hablándonos, enseñándonos, caminando, Señor, con nosotros y nosotros contigo, de manera que te escuchemos claramente y podamos seguir tus instrucciones, porque, Señor, tú tienes un plan para nosotros. Te rogamos, Dios, que nos enseñes esta mañana, pues, en el poder de tu palabra, y que tu nombre sea honrado y glorificado en todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en esta mañana en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, si me acompañan, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos ojalá y terminemos el capítulo, porque no quiero hacer un estudio expositivo en cada verso, pero quiero tomar el contexto de lo que el capítulo nos dice, porque vamos a concentrarnos en los versos 16 y 17. Pero veamos lo que dice la palabra en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Acuérdate, les quiero recordar, Pablo se encuentra en una prisión en Roma, y desde allí escribe esta carta a su hijo amado en la fe, a Timoteo, a este joven pastor que ha sido encargado de continuar con la tarea del evangelio y de el discipulado y de formar estos hombres de fe y de llevar la palabra de Dios. Así que Pablo sabe que el tiempo de su partida se acerca y comienza a escribir este capítulo con instrucciones claras a Timoteo, y le pinta un panorama de los tiempos difíciles en los que ellos viven. Estamos hablando en el primer siglo de la iglesia. Tenemos después, casi 2000 años después, y la realidad es clara, es algo de lo que no podemos escapar. Entonces, tanto como para Timoteo en esos días como para nosotros, es importante lo que él escribe. Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, dice esto a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego le dice, ¿por qué van a ser peligrosos? Los últimos días, dice, los últimos tiempos van a ser tiempos muy peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos?
Porque va a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, las cosas se van a poner más difíciles. Vienen tiempos muy peligrosos. ¿Y qué es lo que hace los tiempos peligrosos? No necesariamente está hablando de condiciones climatológicas, ni de cambios, ni nada de esas cosas. Está hablando de la condición pecaminosa del corazón del hombre. Y aquí vemos la descripción clarita. Los hombres van a ser amadores de sí mismos, o sea, eso es egoísmo. No quieren nada que ver con Dios y van a tener esta manera, este estilo de vida contrario a lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Y lo vemos muy claro en estos versos. Estos hombres van a hacer todas estas características. Si te das cuenta aquí, tienen problemas en cuestiones de fe, no quieren saber nada de Dios. En relaciones familiares no tienen preocupación alguna por sus familias. En cuestiones sociales no tienen respeto alguno por la sociedad. En cuestión a su relación con otros hombres no tienen compasión. Son serios elementos aquí que describen a los hombres en el tiempo en que vivimos también. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que Pablo quiere enseñar a Timoteo? ¿Qué es el propósito? ¿Por qué le está dando estas descripciones? Porque les dice esto. Estos hombres, dice en el verso 6, son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Me llama la atención eso. Dice, estos hombres, estos malvados, estos egoístas, estos blasfemos, desobedientes, sin amor a los padres, sin respeto a la sociedad, sin compasión por los demás. Estos son los que están causando este gran mal en la sociedad, dice. Siempre están abusando de los más vulnerables, de los más débiles. Están abusando de estas personas que no tienen ningún tipo de cómo defenderse de estos ataques, de estas marcas en la sociedad corrupta y cargada de pecado. Eso es bien interesante aquí, y les voy a decir por qué. Dice, estas personas que siempre están aprendiendo y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego le da una ilustración, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Estos hombres, dicen, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dice, no es nada nuevo, esto ha sucedido antes en la historia. Ten cuidado con ellos, Timoteo. Abusan de otros, abusan de los vulnerables, abusan de las mujeres débiles, causan todo tipo de maldad y abuso. Dice, pero no es nada nuevo, esto lo hemos visto siempre. El problema es que estos son personas que se oponen a la verdad. Tienen una guerra interminable en contra de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es recto, de lo que pertenece a Dios. Estos son los del mundo que dicen, no me molestes, esta es mi vida, yo vivo como yo quiera y no me interesa lo que diga nadie, ni siquiera lo que diga Dios. Entonces, pero aquí hay una cosa que es alarmante. Hay personas que están aprendiendo, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Antes que entremos en lo demás, te voy a decir que tengas mucho cuidado en estos días en los que vivimos, porque hay mucha mentira en el mundo en el que vivimos. Pero eso no es alarmante. Lo alarmante es que todo este tipo de sensacionalismo, todo este tipo de cosas alarmantes, de todas estas noticias que estamos escuchando, las encuentras en la iglesia. Tristemente, desafortunadamente, esa es la realidad. Hoy en día es muy común escuchar a personas que se supone que deberían estar aprendiendo la verdad,
que por alguna razón u otra no han llegado al conocimiento de la verdad y están siendo engañados, están siendo arrastrados por esta corriente de falsa información, de falsos maestros, de falsos profetas, de personas que están atacando a los más vulnerables. Aquí nos dice, ¿a quién atacan? A los más vulnerables, a los más débiles, a los que no están en pleno conocimiento de la verdad. Tengan mucho cuidado, porque él dice clarito en esto, dice, pero a ti, prácticamente, verso número 10, mira lo que dice, a ti no te pueden engañar, y eso me gusta. ¿Y cómo es que a él no lo pueden engañar? Dice, porque tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú conoces mi propósito, tú conoces mi fe, tú has permanecido fiel y firme en todas estas cosas, la palabra longanimidad. Tú sabes de mi amor por Dios y tú sabes de la paciencia en mis sufrimientos. Pablo le está poniendo estas cosas, dice, tú me has visto en la persecución, me has visto en los padecimientos. Tú sabes las cosas que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice, y de todas ellas me ha librado el Señor. Mira cómo él está exaltando la soberanía de Dios, la protección de Dios, la mano de Dios, contrario a lo de los otros hombres. Entonces aquí hay dos tipos de personas. Hay aquellos que están aprendiendo o deberían estar aprendiendo, pero que nunca por alguna razón han llegado al conocimiento de la verdad. Y a estos falsos maestros, estos desobedientes, estos impíos, estos implacables, estos calumniadores, están tomando como víctimas. A ellos y solamente a ellos pueden engañar. No van a engañar a los que se mantienen en la doctrina. No van a engañar a aquellos cuya conducta es reflejo de su creencia. No van a engañar a esos. No van a engañar a aquellos que se mantienen firmes en la fe. No los van a engañar. No les van a engañar a aquellos que permanecen confiando en la protección divina de Dios para sus hijos. Entonces, veamos cómo Pablo va pintando el panorama aquí en lo que estamos viendo. Le dice, estamos viviendo en los últimos días, por supuesto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que esta es la descripción de los hombres en los últimos días. Entonces, si te pregunto, ¿estamos viviendo entonces en los últimos días? Esta es la descripción. Deberíamos afirmativamente responder sí. Sí, eso sí estamos viendo hoy en día. Segunda característica, ¿estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Por qué sabemos? Porque hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, hay mucha falsa enseñanza aún dentro de la iglesia. Sí. Tercera característica, ¿estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Por qué? Porque parece que a la gente le es ajena la idea de que tengamos que padecer en el nombre de Jesús. La gente parece que no pueden en su mente establecer esta realidad de que si somos cristianos vamos a padecer ataques, desprecio, humillación. Porque el mundo está lleno de personas, como dicen los primeros versos, ingratos, que no tienen afecto natural, calumniadores, blasfemos. Eso es lo que estamos viviendo, esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces la foto se mira así, vivimos en un mundo con gente que no quiere saber nada de Dios. Y no solamente que no quiere saber de Dios, pero son enemigos acérrimos de aquellos que sí están caminando con Dios. Y los van a atacar, les van a atacar su doctrina, les van a atacar su conducta, les van a atacar su manera de vida, les van a atacar por qué no son como ellos. Y los van a engañar. Y no hay cosa más triste para un pastor que escuchar que alguien de la iglesia está siendo engañado por estos falsos profetas. Digo, hay una fascinación enorme hoy en día. No falta cualquier loco o cualquier loca que salga diciendo que esto es lo que va a suceder. Y ahí va la gente arrastrado por la ola de confusión y de mentira. Y comienzan de pronto a estar tan fascinados con lo del futuro sin preocuparse por el presente. Comienzan de pronto a dar más credibilidad a lo que dice fulano y fulana y esto va a suceder y estas cosas y está pasando aquí, va a pasar acá. Y la gente están, perdónenme, pero enajenados con estos hijos del diablo, porque no son otra cosa. Si es mentira, tiene que venir del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira.
Y cuánto duele a uno como pastor cuando escuchar que personas que están en la iglesia están fascinados, están enajenados, están endiosados con estos hijos del diablo, que les están diciendo que esto va a pasar y esto va a pasar. Y de pronto lo que dice este libro no importa. Bótalo. Porque eso es lo que dijo fulana. Eso no es lo que dijo fulano. Y antes que te des cuenta, estos hijos de Satanás comienzan a arrastrar a multitudes. No por nada, Jesús sabe esto y Jesús nos dijo desde el principio. Hay dos caminos, uno es el camino ancho que lleva a la perdición y otro es el camino angosto y muy pocos quieren ir por ese camino. Por favor, yo te digo a ti, hermano y hermana, si me estás escuchando, y te digo esto con mucho respeto y con mucho cuidado, porque ¿quién soy yo para decirte cómo debes vivir tu vida? Pero yo como pastor te digo en el nombre de Jesús, ten cuidado. Tan solamente con que estés coqueteando con estas cosas de idolatría y de demonios. Estas son enseñanzas y doctrinas de demonios. El momento que comienzas si tú estás coqueteando con estas falsas enseñanzas y mentiras del diablo, lo primero que estás haciendo, estás ofendiendo a tu Padre que en el cielo te ama con amor eterno. Ten cuidado. Ten cuidado. Por favor, ten mucho cuidado. La Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tu mente es el campo de batalla entre lo justo y lo mundano, lo vil, lo pecaminoso, entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Y cuando tu mente comienza a ir, lo que dijo fulana y que lo que dice fulano, y estás endiosado con esas cosas, no solamente te estás haciendo mal a ti y a tu familia, pero le estás ofendiendo a Dios, le estás diciendo a Dios que Él es mentiroso. Ten mucho cuidado. Si piensas que esto es, no, pues es que yo nomás digo, a ver, ¿para qué? Ten mucho cuidado porque el momento que empiezas a abrir tus ojos y dirigir tu corazón hacia allá, estás caminando un camino muy, pero muy peligroso. Yo te sugiero en el nombre de Cristo Jesús que tengas mucho cuidado con estas cosas porque no es algo con lo que quisiéramos estar jugando, no es algo con lo que deberíamos estar jugando. Deberíamos poner mucha atención porque Dios toma estas cosas muy en serio. Y no es algo que debemos tomar a la ligera, ni tampoco es algo que deberíamos de, pues es que yo nomás quería saber. Si quieres saber, abre la Biblia. No alcanzo a digerir cómo es posible que no eres capaz de leer la Biblia por 30 minutos, pero sí eres capaz de escuchar a estas personas por horas y horas y horas, y lo que dice el siguiente video, lo que dice fulano y lo que dijo fulano, que se va a aparecer no sé quién y que va a llorar no sé quién. ¿En serio? ¿Hasta ese punto va a llegar la iglesia? Dime tú si esas no son cosas que deberíamos tener muy claro en nuestro corazón, porque a Dios no le hace ningún chiste, a Dios no le causa ningún chiste que sus hijos estén coqueteando con el diablo. Si yo te quiero decir que tengas mucho cuidado, lee la vida de Salomón. Lee la vida del hombre más sabio del que dice la Biblia que jamás haya existido. Y fíjate en qué dirección comenzó él a ir. El Señor le dijo, esto no quiero que hagas, Salomón. Y clarito fue, no quiero que tomes estas cosas a la ligera, Salomón. Y sin embargo, no le dio la gana poner cuidado. David, antes de morir, le dijo, camina con el Señor y escucha su palabra. Escucha sus mandamientos y ponlos por obra. No te desvíes de los caminos de Dios. Él no lo hizo. Y era el hombre más sabio. Y si estudias la vida de Salomón, te vas a dar cuenta que sus mujeres comenzaron a traer estos dioses ajenos. Y él comenzó a permitir que ellas trajeran estos dioses. Con cualquiera que le pelaba el diente iba y se casaba y la traía porque le convenía para su reino. El problema es que estas eran mujeres paganas y con ellas también venían sus dioses. Primero permitió que ellas trajeran sus dioses, luego terminó edificando o construyendo altares para los dioses de estas mujeres. Y la secuencia va de esta manera. Primero su corazón comenzó a no estar firme con Dios. Luego su corazón continuó a no ser obediente a Dios.
Luego su corazón comenzó a apartarse de Dios. Y al final de su vida, su corazón se había endurecido porque estaba lleno de idolatría. No pienses que esto es algo que puedes tomar a la ligera. Cada vez que estás coqueteando con estas cosas y estás permitiendo al diablo, no me da pena decirte, cada vez que estás escuchando algo de alguien que no está en este libro, estás pasando tiempo con el diablo. Yo no sé quién en el propio uso de sus facultades mentales quiere sentarse a dialogar con el diablo. Eso es lo que estás haciendo. Por medio de la televisión le estás abriendo la ventana al diablo para que la televisión o estos videos o estas cosas que a veces estamos escuchando, es como si trajeras la tubería del drenaje de tu ciudad a descargar en el centro de tu sala en tu casa. Y sin embargo aquí la palabra de Dios nos advierte en contra de eso. Dice, no. Tú sigue en la doctrina. Verso 12, mira lo que dice 2 Timoteo 3, verso 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra vez le vuelve a decir a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste o estás convencido de esto, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Permanece, Timoteo, los tiempos son difíciles. Son muy difíciles, los hombres son malvados, la sociedad en la que vivimos es una sociedad corrupta, en oscuridad, bajo el dominio de Satanás. Ten mucho cuidado, continúa en la doctrina, persiste en lo que ya has aprendido y sabes cómo las Escrituras te han sostenido toda tu vida. No te alejes de la sana enseñanza de la palabra. Eso es el punto, el poder de la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en los últimos días. Necesitamos todo el poder de la palabra de Dios. Nuestra conducta es testimonio de nuestra creencia. Yo creo en un Dios que es todopoderoso. Mi conducta tiene que reflejar eso. Yo creo que Jesús vino y murió por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz y me ha dado salvación y vida eterna. Mi conducta tiene que reflejar eso. Yo creo lo que está escrito en la palabra porque esa es la palabra de Dios. Y yo tengo que reflejar eso en mi conducta. Yo creo que Dios me ha dado su Espíritu Santo que sea mi maestro, mi guía y que dirija todo mi caminar. Y yo tengo que reflejar eso en mi vida. He aprendido a identificar lo que es de Dios y lo que es del diablo. Lo que es del diablo no lo quiero ni siquiera mencionar en mi diario vivir. Sé discernir entre lo que es real y lo que es auténtico y lo que es mundano y lo que es de mentira. He aprendido a identificar estas cosas, he aprendido a discernir, he aprendido a persistir en lo que he aprendido en la palabra de Dios. Para que seas sabio, eso lo dice, pero persiste en la sana doctrina, Timoteo, para que seas sabio. ¿Por qué? Porque eres salvo. Si eres salvo, debes ser sabio. Si eres tonto, estás diciendo como si no fueras salvo. Si eres necio, estás diciendo como vives como si no fuiste salvo, como si la salvación para ti fue una broma. En Deuteronomio capítulo 4 el Señor le dijo, esta va a ser tu sabiduría, que me escuches a mí y que pongas en práctica lo que te digo. Salmo 19, 7 dice, tu sabiduría me enseña a caminar firmemente. Salmo 119, 98 nos dice, tus palabras me hacen ser más sabio que todos los simples, la gente que vive alrededor mío. Capítulo 16 de Proverbios nos dice, la sabiduría, compórtate con sabiduría, demuéstrale al mundo que has aprendido la sabiduría que viene de la santa palabra de Dios. No tienes derecho tú de andar contaminando y corrompiendo lo puro que hay en ti por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Debes mantener una relación íntima con la palabra de Dios. No solamente que de vez en cuando dices que tienes una Biblia, sométete al estudio de la palabra de Dios. Vuélvete un estudiante
firme, fiel de la palabra de Dios. Dale a la palabra de Dios el lugar que corresponde en tu vida. Si queremos ser todo lo que podemos ser para la gloria de Dios, debemos vivir en una relación íntima con la palabra de Dios. No hables de la Biblia, no digas que tienes una Biblia, no cargues una Biblia bajo el brazo. Léela, estúdiala, apréndela, medita en ella día y de noche y después practícala. No seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor fiel de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña una y otra vez, de Génesis a Apocalipsis, la enseñanza y la sana doctrina, y por la necesidad que hay entonces de permanecer firmes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos revelan el carácter de Dios, la persona de Dios, el poder de Dios, el plan de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios. La única manera que tú y yo podemos conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Si alguien te dice, no, puedes experimentar a Dios, no. Dios no es un experimento, Dios es una realidad. Yo quiero conocer a Dios. El otro día una hermana me dijo, quiero pasar de ser un creyente a ser un conocedor. Hay una gran diferencia. No quiero decir que creo en Dios solamente, pero quiero decir que conozco a Dios personalmente. Eso solamente viene a tu corazón por el estudio de la palabra de Dios. Tú no vas a ser un conocedor, no vas a decir conozco por relación íntima a Dios, sino es por el medio del estudio de la palabra de Dios. Si crees que conocer a Dios basta solamente con escuchar a un pastor, por buena que sea la enseñanza, estás muy equivocado, estás muy equivocada. Dios quiere revelarse personalmente. Dios es un Dios personal. Él no quiere que lo conozcas por medio de la tradición o de algo, una enseñanza de alguien, o libros o revistas o videos o lo que sea. Dios quiere que lo conozcas personalmente. Las páginas de la Biblia revelan que no hay otra manera de conocer a Dios, pero por el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y conocer no solamente la persona de Dios, pero el poder de Dios. Es el creador de todo lo que existe. Lee Génesis capítulo 1 y 2 y te vas a dar cuenta del poder de Dios para crear. Lee el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de las promesas de Dios para su pueblo. Lee el Antiguo y el Nuevo Testamento y vas a conocer el plan de Dios para salvar, para satisfacer, para suplir todas tus necesidades, para sostener tu vida en sus manos. La única manera que podemos llegar a conocer a Dios personalmente es a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. Y eso nadie te va a estar presionando, nadie te debe de estar haciendo aquí. Eso es un deseo personal, eso es algo que tú en tu corazón tienes, porque debes llegar a conocer a Dios de esta manera. Aprender, estudiar la palabra de Dios, aprender a ser un estudioso de la palabra de Dios, para que conozcas su carácter, su santidad, sus atributos, su gracia, su paciencia, su misericordia, la compasión de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios. No te satisfagas con que alguien te hable de Dios. Yo he dicho esto con todo respeto, esta ilustración en el pasado, y digo, hay gente que se conforman escuchando de Dios, pero nunca llegan al deseo, el deseo insaciable de conocer a Dios personalmente. Y dicen que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Eso es como que si yo te dijese, estoy masticando, perdona, yo sé que el ejemplo es sucio, pero es la única manera que me puedo explicar esto. Es como si yo tengo un chicle y el chicle hasta huele rico y sabe dulce, y lo tengo y le quito todo el dulce y todo eso, y después te digo, man, qué rico estaba este chicle, me lo quito y te lo doy. Hay gente que se conforman, para ellos Dios es como un chicle masticado, porque no les da la gana buscar de primera mano. No, yo no quiero tu cochinada de chicle. A mí dame que yo personalmente digiera, que yo pruebe y que venga a la conclusión de que prueba y ve que el Dios es bueno. Ese es el punto. La Biblia nos fue dada para eso. No es para que nosotros presumamos que conocemos. No, la Biblia nos fue dada para no satisfacer nuestra curiosidad, pero para transformar nuestro corazón. Y eso no viene por medio de los hijos de Satanás. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Si vamos a ser personas que permanezcamos firmes en estos últimos tiempos, necesitamos ser personas que entendemos el poder de la oración y entendemos el poder de la palabra de Dios. Las Escrituras son fieles para revelarnos a nosotros el plan de Dios para redimirnos de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que somos pecadores en necesidad de un Salvador. ¿Cómo más vamos a saber? La Biblia dice, Romanos capítulo 3, en el libro de Romanos 3, 4, 5, 6,
8 y todo el libro de Romanos, la necesidad que tenemos de un Salvador. Romanos nos dice, la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Y luego nos dice, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios que nos revela el plan de Dios para redimir al pecador. Es la palabra de Dios que nos habla de la provisión divina de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Juan 3:16, Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Dónde encontramos? En la palabra de Dios. La Biblia nos revela la persona de Dios, el poder de Dios, el plan de Dios. La Biblia nos revela el propósito de Dios para sus hijos. Dios quiere que lleguemos a conocer sus mandamientos. La palabra de Dios dice, si me amas, obedece, permanece, haz mis mandamientos. Esa es la palabra. La Biblia dice, si me amas, debes caminar como yo camino, dice Jesús. No solamente obedecemos sus mandamientos, pero crecemos en el conocimiento de Dios. Cada vez hay más intimidad con Dios. Estamos más cerca de su corazón. Conocemos su plan, conocemos su propósito. Y cada vez es más un deleite hacer su voluntad. Cada vez estamos más libres de lo que quiero, lo que pienso, lo que siento, lo que deseo. Y estamos más abiertos a, Señor, tu voluntad, tu plan, tu propósito. Eso es el deseo de mi vida. Esa es la transformación y toma tiempo. Nadie llega allí el primer día que recibiste a Jesús, pero por eso Pablo le dice, persiste. Desde niño has sabido esto. Ya tienes tiempo en estas cosas, Timoteo. Ya has pasado años en esto. Ya tu madurez debe ser evidente. Ya esa transformación debe notarse en tu vida, en tu conducta, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir. Por eso la Biblia nos dice, no te prestes, no te abras a estas cosas que te van a distraer de lo que verdaderamente importa. Déjame darte un repaso de lo que la Biblia dice que es. Y eso por medio de símbolos a través de toda la Biblia puedes encontrar esto. Pero creo que es algo interesante y es algo que debemos recordar para que en nuestro deseo de permanecer firmes en el estudio de la palabra de Dios, crezcamos en el conocimiento de Dios. Si hay un bebé recién nacido, lo tratamos como un bebé recién nacido, le alimentamos como un bebé, hacemos todo lo que necesita un bebé, pero pasados 9 meses, pasados 1 año o 2 años, ese bebé tiene que comenzar a hacer ciertas cosas por él mismo. Aprendió a caminar, aprendió después a hablar, ya aprende a tomar una cuchara y ponerse comida en la boca, aprende a tomar agua en el vaso, ya no necesita de el biberón. Ese bebé poco a poco va aprendiendo, ahora ha aprendido a ponerse su propia ropa, a vestirse. Ya no lo necesito que acostar allí y ponerle un pañal. Si todavía tiene 5 años, 8 años, 10 años, 12 años y todavía le tengo que poner un pañal, ustedes van a pensar, bueno, ese bebé tiene problemas. Puede ser problemas médicos o problemas físicos, no sé yo, pero hay algo mal con ese bebé. No ha aprendido a ponerse la cuchara en la boca, agarra la cuchara con comida y se la mete en los oídos. Ese bebé tiene problemas. Es decir, para empezar, ni siquiera es un bebé. Hay serios problemas ahí. ¿Por qué? Porque no ha crecido. No ha crecido. Físicamente parece ser que ya no es un bebé. Pero su conducta refleja que no ha madurado. Eso es el asunto en la Biblia. ¿Por qué Pablo le escribió esto a Timoteo? Las condiciones son difíciles, Timoteo, pero no para ti. Hay muchos que están siendo arrastrados por la mentira, pero tú no. Tú sabes muy bien la verdad, conoces la verdad y deberías estar creciendo. Dice, ya no eres un niño, ya tienes tiempo en estas cosas, Timoteo. No te comportes como un infante, no te comportes como un inmaduro. A estas alturas de tu vida, Timoteo, debes de ser firme y debes de saber qué es la verdad y qué es la mentira y debes actuar como corresponde en base a lo que sabes. Después un repaso a través de la palabra de Dios de lo que la palabra de Dios es para nosotros. Santiago, en el capítulo 1, versos 23 y 25 nos dice que la palabra de Dios es un espejo que perfectamente refleja la mente de Dios y la condición del hombre. Todos nosotros nos vemos en un espejo todos los días y ustedes, hermanas, y pasa más tiempo en el espejo que en otro lado. Esto que no se enojen conmigo.
Pero fuera triste que después que pasaste 2 horas en el espejo, luego todavía salgas a la calle. Estoy haciendo una ilustración, no es nada personal, no se enojen conmigo. Que estés pasando 2 horas en el espejo y después de 2 horas salgas a la calle toda greñuda y con el bilé por acá. No es correcto, ¿verdad? Te ves en el espejo para saber lo que se mira mal y corregirlo de acuerdo a cómo crees que debería estar bien. El espejo de la palabra de Dios nos refleja la mente de Dios. Y cuando yo me veo en un espejo, digo, ¿cómo es posible que Dios tan santo pueda amar a alguien tan pecaminoso como yo? Todos los días veo esa misma cara en el espejo cuando estoy parado frente de Él y digo, Dios, grande es tu misericordia. Porque en ese espejo yo sé cómo es necio, rebelde, desobediente. Y sé de tu amor por este cabezón que está frente al espejo. Santiago dice, la palabra de Dios es un espejo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice, la palabra de Dios es una semilla que cuando es sembrada apropiadamente en el corazón del hombre, da crecimiento, da vida, da fruto. Fuimos renacidos, dice, no por semilla humana, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla de la palabra de Dios nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Ya no hay excusa para decir, pero es que yo siempre he sido así, es que yo soy así. No. Entonces quiere decir que no has nacido de nuevo a una nueva vida por la palabra de Dios en ti. La Biblia es un espejo, es semilla que te da nueva vida. La Biblia es agua que tiene el poder para lavarte tus inmundicias, tu maldad, tu suciedad, tu pudrición, todo lo sucio en nosotros. Pero también es agua que puede saciar tu sed y puede refrescarte cuando estás cansado, atribulado, cuando estás agobiado. Efesios capítulo 5, versos 25 y 27. El agua viva, la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 105 dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestro caminar. Nos muestra dónde estamos, nos guía en el camino que debemos seguir y nos evita que tropecemos y caigamos. La palabra de Dios, una persona que ama este libro, que estudia este libro, que atesora este libro, que se deleita en este libro, nunca va a andar tropezando, cayendo en lo claro. Una persona que vive con ese deseo por este libro siempre sabe a dónde va. Su panorama es claro. Difícil, sí. Doloroso, por supuesto. Con sufrimiento y lágrimas y todo lo que viene. Pero sabe hacia dónde va. Puede ver bien clarito cuál es su caminar. Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a mis pies, es tu palabra. Eso es lo que dice el Salmo. La palabra de Dios también es una espada. Hebreos capítulo 4, verso 12, que traspasa el corazón, que penetra el corazón. Cuando ese corazón está endurecido, cuando hay incredulidad, cuando hay avaricia, cuando hay estas cosas que no son lo que Dios quiere en nosotros. La palabra de Dios, el simple escuchar de la palabra de Dios traspasa tu corazón, penetra tu corazón y ablanda ese corazón endurecido. La Biblia dice que es comida, es alimento para el que así la quiere recibir. Cuando dice que es comida, es alimento, Job en el capítulo 23, en todo su sufrimiento, dice, su palabra fueron más importantes que mi pan. La palabra de Dios más importante que la comida física que sustenta mi cuerpo físico. Me fortalece y me fomenta el crecimiento. Si estoy bien alimentado, voy a crecer sanamente. Tanto hablamos hoy en día y nunca en la historia yo creo que se ha hablado más de la alimentación correcta y todo el mundo tiene tantas ideas de estos jugos que te puedes hacer para que estés alimentándote correctamente. Jamás en la vida pensé que íbamos a estar haciendo todo este tipo de jugos y todas estas cosas, pero sin embargo esa es la realidad. Eso es lo que sucede. Sin embargo, el mejor alimento es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, que es leche. Y leche espiritual no adulterada, dice Pedro. Eso quiere decir que nutre a los pequeños, a los que apenas van comenzando, es la nutrición de la palabra de Dios. Pero Hebreos capítulo 5, verso 12 y 14 nos dice que no solamente es leche, pero dice que es carne. En estos dos tenemos alimento para el nuevo creyente y tenemos alimento sólido para el maduro, para el adulto, para el que ya ha crecido y tiene esa manera de discernir.
Y por si fuera poco, Juan capítulo 6, verso 51 nos dice que no solamente que la palabra de Dios es comida, es leche, es carne, nos dice que es el pan de vida. Juan capítulo 6, 51. Nutre a todos en general, es el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Oh, maravilloso es saber. Por eso en la mañana lo primero que debes buscar, en vez de buscar lo que tengas que buscar de desayuno, busca el alimento sólido de la palabra, busca el pan de vida. Se nota un cristiano o un hombre o una mujer cuyo alimento cada mañana es el pan sólido de la palabra, la carne que sustenta al maduro, la leche espiritual que hace crecer al pequeño, la comida, el alimento sólido que te fortalece y fomenta tu crecimiento. Y para las desavenencias de la vida, las dificultades y los dolores que experimentamos en el diario vivir, la palabra de Dios dice que es miel. Tu palabra es más dulce que la miel. Salmo 19, verso 10. La miel es algo que te regocija, pero también te nutre, te fortalece. En toda la amargura de la vida, pon en tu boca la miel, la dulce miel de la palabra de Dios y continúa adelante con lo que Dios te ha llamado. Y cuando llegues a un momento de tu vida donde tu corazón está endurecido por cualquiera sea, hay personas que bajo el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, por un divorcio, por lo que sea, qué sé yo, cualquier cosa que suceda en la vida, llegan a un momento en que su corazón se encuentra endurecido. Recuerda que la palabra de Dios dice en Jeremías 23, 29, es un martillo que quebranta la piedra. Sométete a la palabra, busca la palabra y deja que quebrante tu corazón endurecido por estas cosas. La palabra de Dios dice Jeremías capítulo 20, verso 9, que es fuego. El fuego tiene poder para juzgar, para purificar y para consumir. Oh Dios, cómo anhelo tu palabra que purifique mi mente, mi alma y mi corazón. Señor, que consuma lo mundano que hay en mí, que deshaga lo que no es de ti en mi vida, Señor. Juzga mi corazón, Señor. Examina mi corazón con tu palabra y dime, Señor, en dónde estoy ahorita. Eso es algo importantísimo para nosotros recordar. Pablo termina diciéndole a Timoteo estas cosas. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la palabra de Dios va a hacer por nosotros y en nosotros. Estamos viviendo días muy difíciles, sí. Es importante que permanezcamos firmes en la palabra de Dios, creyéndole a Dios, no creyendo en Dios, creyéndole a Dios, caminando con Dios, confiando en Dios, compartiendo el amor de Dios con otros a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos lograr vivir de esta manera? Como 3 cosas y tú las puedes leer en tu propio tiempo, porque vamos a ver si en verdad le vas a poner cuidado a ser un estudioso de la palabra. 3 cosas que te van a hacer vivir la vida a la manera que dice 2 de Timoteo 3:16. Que seas perfecto, que seas enteramente preparado para toda buena obra. Y tú me preguntas, ¿cómo me preparo para toda buena obra? Número 1, que tengas un deseo insaciable por su palabra. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Cómo vivir de la manera de Dios? Un deseo por su palabra. Número 2, cómo vivir a la manera de Dios después de que tienes un deseo por la palabra. Llega el momento de tu vida donde te deleites en su palabra. Salmo número 1. En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y la tercera cosa de cómo vivir la manera de Dios es no solamente un deseo por su palabra, no solamente un deleite en su palabra. Número 3, discerniendo el bien del mal. Aprendiendo a discernir, donde nadie te engaña, donde nadie te distrae, donde nadie te arrastra, donde nadie te lleva, donde nadie te envuelve en estas falsas enseñanzas de falsos maestros, hijos de Satanás. Hebreos 5:14 dice, los que ya están caminando con el Señor, aprendiendo de Dios, deleitándose en la palabra, van a llegar a este tiempo de madurez, en donde viven a la manera como Dios quiere que vivamos. Y voy a terminar con estos versos, oramos y nos vemos la próxima semana. Ojalá y tengas tiempo de poner. Pablo dice en Filipenses 4, así que por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Un deseo por su palabra, un deleite en su palabra, discerniendo los tiempos, dando gracias a Dios en todo. Y dice al final del capítulo 4 de Filipenses, dice así: en verdad, esta es la mejor manera de cómo yo pienso podemos cerrar este estudio. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y decimos, amén. La siguiente semana hablaré.